Hola, buenas tardes a todas, todes, todos. El día de hoy vamos a tener el gusto de recibir a un ponente que sin duda nos permitirá conocer mucho más de las consecuencias psicológicas de la violencia familiar en mujeres. El nombre del ponente es el doctor Mario Fausto Gómez Lamont. Él viene de la FES Iztacala de la UNAM y justamente el título de su ponencia es Consecuencias psicológicas de la violencia familiar en mujeres, un análisis sistémico de tercer orden con perspectiva de género. El resumen de este trabajo es: la violencia en la sociedad es parte de sistemas complejos que tienden hacia una estabilidad rígida. Estos sistemas incluyen aspectos culturales, sociales, familiares, individuales y biopsicosociales. La pobreza y la desigualdad dentro de las familias puede llevar a comportamientos perjudiciales hacia uno mismo y hacia los demás. La perspectiva de género destaca la desigualdad de poder en los roles aprendidos y arraigados en la cultura y transmitidos en el seno familiar, lo que perpetúa la inequidad de las futuras relaciones de los hijos e hijas. La terapia sistémica de tercer orden, considerada la política social y las políticas de prevención y erradicación de la violencia familiar, es una respuesta social organizada, para comprender y abordar este tipo de violencia. El objetivo de estudio fue comprender las perspectivas de las mujeres sobre las consecuencias psicológicas de la violencia familiar y sus experiencias en las familias de origen. Se utilizó una metodología cualitativa de participación-acción feminista, incluyendo la atención psicoterapéutica a 33 mujeres participantes. Los resultados destacan la urgencia de prevenir, abordar y eliminar la violencia contra las mujeres, ya que todas las participantes manifestaron daños psicológicos persistentes. Se concluye la importancia de reflexionar sobre la violencia familiar y la necesidad de una atención en terapia sistémica en instituciones públicas, ya que las formaciones actuales carecen de los recursos teóricos y prácticos para poder abordar estas situaciones de manera efectiva. Doy muy brevemente la semblanza curricular de nuestro ponente. Él es licenciado en psicología por la UNAM FES Iztacala, especialista y maestro en medicina social por la UAM Xochimilco, maestro en psicoterapia familiar sistémica por la UVM, y es estudiante del doctorado en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Fue consultor para la Organización de las Naciones Unidas ONU Mujeres, así como parte de la CONAVIM en el grupo de trabajo para la activación de la alerta de género en el estado de Puebla. Hizo estancias de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Él, de igual forma, para la maestría en terapia familiar de la Universidad del Valle de Atejamac, a través de la Jefatura de Innovación Curricular, fungió como revisor y coordinador de la creación de las materias de introducción a la perspectiva de género y nuevas configuraciones familiares. Es profesor de posgrado en la maestría de terapia familiar de la Universidad Iberoamericana de Torreón. Es profesor del diplomado en masculinidades y derechos humanos en la Universidad Iberoamericana de la CDMX. Finalmente, ha sido director de tesis de licenciatura y en la SUAYED de la FES Iztacala, de la UNAM, como parte de las líneas de investigación ciencia, género y tecnología en psicología y terapia familiar del colectivo de estudios de género UNAM FES Iztacala. Pues bienvenido, profesor, es un lujo
tenerte el día de hoy aquí para que nos puedas hablar de este tema tan interesante que nos atañe el día de hoy. Adelante. Buenísimo, no, pues muchísimas gracias tanto por la invitación y esta amable presentación muy larga. Hubiese hecho algo más pequeñito, ¿verdad? Pero, pero bueno, así ocurre en estos espacios. Bien, esta investigación que quiero compartirles es una investigación que hice también con mis colegas, la maestra Marta Isabel Sánchez Mora, así como la doctora Lucía Pérez Sánchez de la Universidad Autónoma de Nayarit y también de la Asociación Renacer AC, donde tuvimos la oportunidad de trabajar precisamente de forma conjunta, porque dentro de la UNAM, en este proyecto de ciencia, género y tecnología, lo que realizamos, lo que propusimos fue, y eso pasó desde la pandemia, elaborar una clínica que tuviese la cualidad de ser formativa, ¿no? Dando cumplimiento precisamente a los objetivos de la universidad y sobre todo de los planteamientos de Secretaría de Salud con respecto a formación de recursos humanos en salud mental, y con ello poder lograr visibilizar una serie de casos, ¿no? Entonces, este proyecto de investigación pertenece a un proyecto mucho más grande, del cual precisamente se desprenden diversos artículos que hemos elaborado, que hemos configurado entre todas, y precisamente me parece súper importante compartirles que no es un trabajo solamente mío, sino de también mis colegas. Bien, para partir el problema de las consecuencias psicológicas de la violencia familiar, tenemos que partir de la perspectiva de género. Tener en cuenta que una perspectiva de género lo que nos ayuda es analizar las relaciones. Analizamos las relaciones entre hombres y mujeres para detectar desigualdades, ¿no? Si bien ya sabemos que el género es la construcción social de la diferencia sexual, cito a Marta Lamas, y que precisamente esta configuración es simbólica, es imaginaria y es subjetiva, citando a Estela Serret, que nos va a proporcionar en esta configuración de qué estamos entendiendo por ser hombre y ser mujer, ¿no? Desde género. Luego, entonces, la perspectiva de género nos ayuda a ampliar esa mirada y decir, bueno, esto que se están diciendo las personas sobre cómo son los hombres, cómo deben ser las mujeres, tiene de alguna manera repercusiones en las relaciones. Y en el caso de la salud mental, vamos a ver que tiene una gran implicación. De ahí precisamente cito al gobierno federal, quien plantea precisamente desde sitios oficiales la importancia de entender qué es la perspectiva de género y cómo implementarla en el sector de salud, ¿no? En el caso de salud mental, voy a citar a la doctora Luciana Ramos Lira, quien publicó este artículo en el 2000, déjenme ver, 2014, ya, ya son 10 años, pero no quita la relevancia, sobre preguntarnos por qué es importante hablar de género y la salud mental. Y bueno, yo quisiera plantear como dos preguntas fundamentales en esto, ¿no? Que ante este estudio, que también es muy viejito, pero me encanta porque amablemente las y los investigadores, entre ellos María Elena Medina Mora, así como Guillermo Borges, quien fue mi profesor en la maestría en medicina social, quienes son principales autores de esta investigación, que es relevante en México, sobre uso de servicios en salud mental, trataron de plantear una serie de datos descriptivos de cómo estamos en salud mental hombres y mujeres, particularmente en trastornos de ansiedad. Entonces, haciendo un análisis de este artículo, planteamos dos preguntas, ¿no? Desde perspectiva de género. Los hombres reportan niveles altos en fobias específicas en su infancia, porque precisamente el reporte lo que mencionaba era que los hombres tendían precisamente a decir fobia social, ¿no? Que lo habían vivido alguna vez en la vida, es decir, haciendo un recuento como 4, 5 años, incluso 6 años, fobia social, ¿no? Incluso se eleva también, vemos en la gráfica precisamente esa elevación. Y sí, las mujeres reportan niveles altos de fobias sociales en la adolescencia, ¿no? Que nuevamente veíamos estos picos. Ojo, estos datos no están segregados por sexo, por eso eran preguntas hipotéticas un tanto lúdicas, ¿no?
quizás incluso pedagógicas para entender la importancia de la perspectiva de género y tener un punto de referencia. Tenemos estos resultados que nos arroja la encuesta nacional de uso de servicios y epidemiología psiquiátrica en México, donde cuando se hizo un ejercicio de segregación de datos por sexo, se notan estas dos particularidades, ¿no? Hombres reportando altos niveles de fobia social en la infancia y las mujeres fobia social en la adolescencia. Y entonces era bastante interesante coincidir con otro tipo de estudios en el que tratando de dar respuesta a este tipo de preguntas, veíamos que los orígenes de estas fobias, claro que tienen que ver con una construcción de la identidad, con una construcción de la subjetividad, ¿no? En tanto que a los hombres se nos educa para manifestar una homofobia a edades tempranas. Esa es la fobia específica, ser leído como gay o ser leído en código femenino. Y las mujeres, debido a el desarrollo sexual secundario, la fobia social se manifestaba debido al temor a ser víctimas de violencia sexual por esta exposición pública a de su cuerpo, ¿no? Entonces, veíamos que esos datos eran interesantes para ir comprendiendo esta apuesta de la doctora Luciana Ramos. Ahora bien, otro dato que me pareció bien interesante, cuando tuve la oportunidad de participar en ONU Mujeres, hicieron una conferencia de prensa sobre esta campaña de publicidad que se llevó a cabo en la CDMX, ¿no? En el sistema de transporte colectivo Metro, y que tenía como objetivo visibilizar la idea de te estamos observando a ti, acosador sexual, ¿no? Y además el hashtag no es de hombres y que acompañaba esta, ¿cómo se llama? Esta campaña de She for He, ¿no? Entonces, He for She, perdón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Había una revelación súper interesante del grupo de trabajo cuando platicaba cómo es que se les ocurrió hacer esta campaña publicitaria que precisamente la idea es generar asco, generar un desagrado, pero sobre todo generar la idea de que te estamos observando a ti, hombre desagradable. Sin embargo, se notaba que no había una perspectiva de género en el análisis porque cuando hicieron los grupos focales, hacían la siguiente pregunta. A estos hombres que tenían en estos grupos, les preguntaron, ¿para ti qué mujer debe ser respetada? Primero, la pregunta está muy mal formada, ¿no? Porque nuevamente sesga el resultado, pero visibiliza algo que Gail Rubin en un texto que se llama Tráfico de mujeres hacia una economía del sexo nos reportó que precisamente el sistema de parentesco tiene que ver con esta idea de que hay grupos familiares que conciben mujeres que son de su pertenencia. Ujú. Entonces, cuando hacen esa pregunta, revelaba inmediatamente evocaba al imaginario del sistema de parentesco. ¿Por qué? Porque lo que estaban diciendo era, ¿qué mujer debe ser respetada? Mi novia. ¿Qué mujer tiene que ser respetada? Mi hermana. ¿Qué mujer tiene que ser respetada? Mi mamá. Sin considerar el simple y sencillo hecho, ya vi que no es tan sencillo entenderlo, de que las mujeres deben ser respetadas por el simple hecho de ser seres humanos. Punto, no hay de más. Entonces, precisamente las críticas no se hicieron esperar con respecto a esta campaña. Y era bien interesante, ¿no? Porque si nos vamos a los datos ya sobre violencia, ¿no? El sistema de parentesco está ligado precisamente con esta propuesta que tenía Claude Lévi-Strauss y que de alguna manera muchos antropólogos que están a favor del antropólogo, que claro que hizo cosas increíbles y estuvo en defensa del multiculturalismo. Pero lo que está señalando Gil Rubin con el problema del multiculturalismo es de que no podemos defender usos y costumbres que violenten a otras personas como las mujeres por el simple hecho de que son seres humanos y sería algo violatorio a los derechos humanos, ¿no? En ese sentido, la crítica está apuntalando a que cuando hablamos del sistema de parentesco, estamos hablando de una serie de condiciones estructurales que educan a los hombres para creer que las mujeres son de su pertenencia. Y luego entonces vemos que en la configuración de la norma oficial 046 para una vida libre de violencia para las mujeres, pues nos va a ir señalando dos cosas, los tipos de violencia y las modalidades en las que se presentan. Los tipos, un poco los que ya conocemos cuando leemos
¿cómo se llama? Violentómetro, que es la violencia física, ¿no? Este acto con el cuerpo de transgredir los límites personales y violentarlos a través de puñetazos, patadas, el uso de objetos cortapunzantes o armas físicas, armas, perdón, de fuego. Violencia sexual, que tiene que ver con la transgresión del cuerpo, ¿no? La penetración, ya sea por un miembro de un varón o un objeto, violencia psicológica, que tiene que ver con todos estos conceptos nuevos que han ido apareciendo, pero básicamente revelan lo que es violencia psicológica, ¿no? Como el gaslighting, ¿no? Y entre otras violencias, ¿no? La violencia precisamente económica y patrimonial, que tiene que ver con el dinero, y la parte patrimonial, pues tiene que ver con los objetos que tenga la persona y que junto a través del tiempo. Por ejemplo, económica, que la persona se niegue primero te obligue a pagarle los Ubers. Luego entonces de pagarle los Ubers, te diga, si no me lo pagas, no puedo ir yo a mi casa para traerte tus cosas, y si no traigo tus cosas, seguramente se van a perder. Entonces, eso es una violencia que tiene que ver con violencia económica y patrimonial, y que puede tener la modalidad de tipo violencia familiar, que sea el papá que se lo dijo a la hija, que se lo dijo a la hija, a la pareja, o violencia precisamente de pareja, que está dentro del rubro de violencia familiar, ¿no? Violencia en la comunidad, violencia institucional, violencia laboral y violencia docente son partes de estas tipificaciones con sus modalidades. Ujú. Luego, entonces, cuando nos ponemos a investigar sobre el tipo de tanto estudios que se hacen desde este rubro, que yo me dedico a la terapia familiar y a la formación de recursos humanos en salud mental, y evidentemente también a la gestión de programas de salud, pues me importa saber qué es lo que están haciendo a nivel mundial investigadores e investigadoras sobre el tema de la violencia familiar y la respuesta terapéutica. Primero, para entender las violencias dentro de las familias, hay que comprender que se configuran con organizaciones con jerarquías fijas, relaciones de dominio y subordinación, privilegia a los varones por encima de las mujeres, los adultos sobre los niños y las niñas, y sobre los más fuertes sobre los más débiles, ¿no? Y hay una invisibilidad de la violencia, ¿no? Así como una responsabilidad de la misma, porque se considera que es algo que tiene que ser así, ¿no? Y ahora les voy a mostrar un poquito de lo que encontramos en esta investigación. Luego, entonces, vemos que hay un incremento de las denuncias de violencia familiar, ¿no? Que ojo, ¿por qué intrafamiliar no? Porque intra era un concepto que era desafortunado porque planteaba que todo tendría que ocurrir en el espacio de lo doméstico. Entonces, si había una amenaza en el espacio, no lo sé, educativo, ya era una violencia educativa, ¿no? Y se perdía la posibilidad de una denuncia porque no se sabía la naturaleza del delito, ¿no? Porque la violencia familiar es un delito, ¿no? Entonces, el problema aquí era de que pensarlo desde lo intrafamiliar, es de que tendría que ocurrir sí o sí dentro de las cuatro paredes del hogar, y no necesariamente por los individuos que conforman eso, ¿no? Porque tendría que haber precisamente esa condición para que sea violencia familiar. Intrafamiliar, perdón. Cuando se le quitó ese concepto de lo intra y se habló de que quiénes hacen la familia, los individuos, y no importa que estos individuos se encuentren o en el cine o en la universidad o se encuentren en el centro comercial, son parte de esta familia. Entonces es una violencia familiar si el padre lo hace en ese espacio más público o en el espacio de lo privado, de lo doméstico. Además de que es más fácil darle seguimiento de esa manera cuando hablas de las relaciones y no del espacio en donde se desarrollaron las cosas. Luego, parte de lo que se ha ido documentando poco a poco es de que las personas que viven este tipo de violencia, en específico las mujeres, pueden vivir trastorno de estrés postraumático, pueden presenciar de alguna manera el ciclo de la violencia, así como un síndrome de Estocolmo. Lo que explico rápidamente, ¿no? Trastorno de estrés postraumático, como tal, tiene que ver con haber vivido un estado de tensión continua, una exposición al peligro inminente y con reacciones neurovegetativas continuas, como por ejemplo que ante el terror la persona
persona incluso se haga del baño, se le dilaten las pupilas, tenga las manos temblorosas, sudorosas, también incluso llegar a vomitar por el mismo miedo o terror, ¿no? Que el ciclo de la violencia tiene que ver con estas características que son circulares, ¿no? La tensión acumulada, el episodio de la violencia y evidentemente una búsqueda de reconciliación por parte del ofensor, ¿no? El perpetrador de la violencia. Y así como el síndrome de Estocolmo, que esto de alguna manera se documentó debido a un caso en Moscú, en un teatro, en el que unos secuestradores de alguna manera fungieron un papel, tanto eran los captores como también jugaban un papel en términos de el captor bueno y el captor malo, ¿no? Donde precisamente la cuestión era, están capturados, es un delito, el privaron de su realidad, de su libertad. Sin embargo, los captores jugaban estos papeles para que las personas de alguna manera sintieran como empatía de que, bueno, estoy capturada, pero por lo menos no me han hecho esto. Y entonces había una serie de justificaciones que las personas al momento de ser liberadas empezaban a mencionar con respecto a uno de los captores y precisamente le llamaron precisamente el síndrome de Estocolmo, ¿no? A este fenómeno social. Ahora bien, dentro de la FESISTA-CALA, el sistema de universidad abierta y educación a distancia de la UNAM, la FESISTA-CALA, he tenido la oportunidad de coordinar este programa, ¿no? En la Clínica Virtual de Terapia Familiar, que afortunadamente cada vez ha ido pues creciendo. Ya hay instituciones de nivel superior que han participado, ¿no? Que están participando y que precisamente nos están ayudando para poder dar atención de forma gratuita, de forma expansiva también y cumpliendo precisamente uno de los derechos básicos, ¿no? De la salud, es el acceso universal, que es la parte del gran desafío, ¿no? Entonces la CLIFAM busca precisamente poder atender a víctimas así como precisamente dar una formación adicional tanto a terapeutas noveles, es decir, recién egresados, ¿no? O personas que llevan 2 que 3 años en práctica profesional, o sea, capacitarles, porque hemos visto que precisamente a nivel nacional no hay una capacitación seria ni documentada por la parte de la universidad o las universidades. Entonces estamos buscando que esto se implemente a nivel pues nacional y que tengan precisamente perspectiva de género, derechos humanos y que sea ahora sí como un producto a nivel nacional y que no tienen ningún costo, ¿no? Entonces ese es uno de los planteamientos que traemos dentro de la creación de la clínica. Y evidentemente buscamos la homologación, ¿no? Sobre todo de los cumplimientos, sobre todo el artículo 72-73 de Secretaría de Salud, ¿no? Por parte del Diario Oficial de la Federación que plantea todos esos puntos, no los voy a leer, pero por lo menos dos pueden embonar bastante bien. Brindar un entrenamiento completo, teórico-práctico a terapeutas y proporcionar atención psicológica, es decir, hacer como esta práctica que tienen los médicos, el estar en contacto en sus residencias en las que están precisamente involucrados con los pacientes, así como la institución. Eso es lo que buscamos, ¿no? Y evidentemente se coincide también con los puntos claves del más bienestar, que tiene que ver con la gratuidad, accesibilidad, oportunidad, cobertura universal, continuidad y calidad, aunque sabemos los límites que tiene también un servicio vía electrónica porque no todas las personas tienen acceso al Internet, ¿no? Entonces también hemos visto ese tipo de dificultades. Ahora, quiero aclarar algunas cosas del estudio, porque también lo quisimos comparar entre lo que son hospitales de tercer nivel de atención con una atención comunitaria de primer contacto como es una clínica virtual, ¿no? Entonces, eso significa que vamos a tener algunos datos de representación numérica, pero esto no altera, digamos, la filosofía metodológica de todo el estudio que busca ser cualitativo y de alguna manera compartir las anécdotas, las experiencias vividas de las mujeres entrevistadas, ¿no? Que lamentablemente tenían esta condición de salud, ¿no? La cual oscilaba en la violencia familiar con sus repercusiones en salud mental. ¿No? Entonces, en un primer punto era estudiar cómo ha llegado la población con nosotros, con nosotras en la clínica y asignar cuántas personas que viven en esta situación están presentes en el servicio, ¿no? Porque además, déjenme les digo, como es un delito,
no se puede atender tan fácilmente en un centro comunitario o atención de primer nivel de salud, a menos que tenga su propia unidad de MP o que tenga su trabajadora social que pudiera llenar todos los documentos necesarios y suficientes para dar cumplimiento a la norma oficial 046. En nuestro caso, nuestros recursos humanos se ven limitados, pero Marta Isabel, la maestra Marta Isabel, es nuestra perito del equipo y entonces es ella quien hace toda digamos, orientación de cómo llevar cómo llevar a cabo el seguimiento de los casos y evidentemente dar cumplimiento con la ley, ¿no? Entonces, primero, de los semestres 2021 y 2023 recibimos 97 solicitudes. De estas 97 solicitudes, solamente 4 fueron detectados con violencia familiar. Sin embargo, no quita que es importante reconocer, primero que nada, que los servicios de salud mental lamentablemente están feminizados. Eso significa que las mujeres, debido a esta condición cultural de contacto continuo con sus emociones y con su corporalidad, son quienes están más acostumbradas a solicitar este tipo de servicios. Entonces, como vemos, son mujeres que se identifican como mujeres cis, femeninas, ¿no? En el que primeramente son heterosexuales, ¿no? Por orientación sexual. Y es importante visibilizar los datos porque también hemos visto un gran cambio, ¿no? Porque hasta eso hay una cifra grande de hombres que buscan el servicio de salud mental, pero que lamentablemente no se llegan a quedar debido a condiciones laborales, que eso también es una brecha bien importante, ¿no? Porque si queremos romper con el paradigma de la feminización del servicio de salud mental, tendremos que pensar en la conciliación familia-trabajo para que estos hombres puedan ir a sus chequeos físicos, también a sus chequeos de salud mental, ¿no? Para eso la norma oficial 035 también está contribuyendo un poco a esto, ¿no? En la clínica virtual, como les decía, solamente detectamos 4 casos y aunque uno podría decir son poquitos, la gravedad no le quita el desafío, ¿no? Entonces, a diferencia de los hospitales psiquiátricos de tercer nivel de atención, donde sí hay una infraestructura como un ministerio público, como un seguimiento por parte de trabajadoras sociales, o sea, hay una infraestructura mucho más grande y que además lamentablemente caen como en lo que ocurre, lo que se reportó en ese estudio del 2003, imagínense, ¿no? Esta encuesta epidemiológica psiquiátrica de uso de servicios de salud mental, donde precisamente decían que las personas tardan entre 4 a 20 años en solicitar un servicio de salud mental. Entonces, es interesante ver que cuando llegan a tercer nivel de atención, la severidad del asunto es impactante, ¿no? Porque atendimos casos de feminicidio, por ejemplo, y en la clínica virtual eran las detecciones como por ejemplo de intento de feminicidio, no ahorcamientos, pero que de alguna manera había la posibilidad de darle un seguimiento directo a la víctima, darle acompañamiento y eso de verdad se lo agradezco a la maestra Marta Isabel porque ella se llevó todos los casos, ¿no? Por precisamente estar en esta asociación civil Renacer que se dedica precisamente al rescate y apoyo de las mujeres víctimas de violencia de género. La había invitado, pero lamentablemente no coincidieron sus horarios para estar acá con nosotras, ¿no? Para que nos compartiera un poquito más de esta experiencia. Y bueno, les sigo. Ya en los hospitales psiquiátricos, pues veíamos que en su manifestación más clara había violencia de pareja, no violencia familiar, así como ideaciones e intentos suicidas como productos de. Ahora, en los impactos en la salud mental, pues podemos ver trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, esquizofrenia y psicosis que en su en menor cantidad, o trastornos de la personalidad, específicamente borderline, que hablan precisamente de experiencias infantiles, tanto de abuso sexual como de violencia, y que las lleva precisamente a tener una configuración de su propia identidad a través de, vamos a ponerlo así, expresiones em, fronterizas a nivel de la gestión emocional, ¿no? Entonces, de dolor muy, muy, muy intenso y depresiones muy, 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 muy intensas, ¿no? De rabia, muy, muy, muy fuerte, casi incontrolable, así como depresiones, que precisamente les dicen que esta es como una vivencia muy cercana a la bipolaridad
¿no? Bueno, parte de los testimonios que habíamos encontrado era para irlos conectando con nuestros referentes, ¿no? Primero, casos ubicados en la fase de tensión acumulada, que eran la mayoría, 67.7%, ¿no? Que varias de ellas, como por ejemplo uno de los representantes de este testimonio, no, de este tipo de experiencias, es este testimonio que dice: estoy enferma de vivir con un alcohólico, toda mi vida viví sometida, ¿no? Entonces hace un énfasis precisamente que en su vida, ¿no? Desde pequeña, lamentablemente, vio a su padre que era alcohólico, luego entonces la maltrataba, hubo experiencias lamentables de abuso sexual, ¿no? Fue reconocida por las consecuencias psicológicas relacionadas con el enojo, la frustración y la tristeza, ¿no? La otra vez se molestó mucho porque llegué tarde de haber ido al cine y me dijo: ¿por qué no te largas? Y yo le dije: ¿por qué no te largas tú? Ese tipo de respuestas pues nos están dando un indicativo que la persona está viviendo bajo una tensión continua y que de hecho se pudiera considerar como estas violencias reactivas, pero que son comprendidas a través pues ahora sí, de la situación que están viviendo, ¿no? Las premisas de género, que son básicamente las creencias que tenían estas mujeres, ¿no? Eran las siguientes: como mujer deberían aguantar, quedarse calladas, los hombres así son y deben ser controladas. En un testimonio mucho más amplio, una de ellas decía: mi padre siempre nos decía, las mujeres son los pies y la cabeza es el hombre. ¿No? O sea, en este reconocimiento incluso de este paterfamilia, pero en toda la extensión de la palabra, ¿no? Del ejercicio del poder y del abuso, ¿no? Fue reconocido por su experiencia con sus familias de origen, ¿no? Como haber vivido humillaciones, descalificaciones, comparaciones y violencia física. Yo desde chica siempre traté de complacer a los hombres porque lo vi en mi mamá. Y ojo, aquí para no caer en la falsa creencia de que es que las mujeres que se juntan con hombres violentos fueron criadas por una mujer que también es violenta y que de alguna manera también le transmitió lo mismo y que no tiene nada que ver con el varón, que esa es una falacia, ese es un error cognitivo impresionante, ¿no? Porque no está responsabilizando a los varones y únicamente se mira en el espacio a las mujeres, pero hay que recordar que debido a una serie de condiciones estructurales, de condiciones económicas, de raza, orientación sexual, condición de salud, hace que las mujeres vivan, incluso acepten esta serie de premisas, ¿no? Porque es lo que lamentablemente les tocó vivir, ¿no? Un poco en el artículo lo ampliamos bastante, ¿no? Hablar del machismo y las actitudes misóginas, la violencia psicológica y física, la infidelidad y falta de respeto, ¿no? La presión social y vergüenza, la autoestima y roles de género. Entonces, todos estos elementos de alguna manera influyeron. Ah, y no sé por qué ahí se combinó un testimonio con otro. Otro punto reconocido fueron los juegos de instigación y embrollo en sus familias de origen y nuclear. Bueno, acá quiero hacer un énfasis en ese conceptito, ¿no? En la parte de instigación que habla de una provocación abierta o indirecta hacia una persona de otra generación, como por ejemplo la abuela que de alguna manera, o el abuelo que instiga al padre para educar de forma violenta a la hija, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? Entonces ahí en el testimonio, qué pena, se arruinó un poco la presentación en ese sentido, pero lo que decía era que era como una relación de tres generaciones donde la abuela básicamente hacía eso, ¿no? Pero quiero tener mucho cuidado con esa afirmación, ¿no? Porque estos autores que hablaban de la instigación y el embrollo tiene que ver con una sensación de traición muy grande ante una supuesta posición de privilegio, que básicamente, entendido en cristiano, tiene que ver con una infidelidad, ¿no? O sea, cuando tenemos una relación con alguien y mi contrato de la relación es totalmente monogámico, el sentimiento de traición es tan grande y ahí aparece la sensación del embrollo, ¿no? Eso de empezar a trabajar me costó muchos golpes. En varias ocasiones me golpeó y me abrió el cráneo. Cuando murió mi papá lloré mucho, hasta sentí que me asfixiaba. Y este tipo me decía: deja de llorar, y me reprimía, aunque sabía que ni 15 días habían pasado de su muerte. Entonces vemos ahí lo que les decía, ¿no? Las humillaciones, descalificaciones y la violencia física. Dice: ¿alguna pregunta? ¿Cómo pueden
las políticas públicas abordar de manera efectiva las raíces de la violencia familiar, cómo se pueden prevenir el normalizar algún tipo de violencia que se vive en el núcleo familiar. Wow, es que como por ejemplo, una de las cosas que estábamos analizando para plantearlo en política pública es que está junto con pegado con una condición de la pobreza. No significa que que mujeres de otras clases sociales no vivan la violencia, pero se vive desde otros matices interseccionales, ¿no? Entonces, habría que pensar cómo de alguna manera el acceso a la educación, el acceso a la alimentación, a un trabajo digno, a una integridad, a una seguridad social pudiera de alguna manera contribuir precisamente para que las personas mm, modifiquen sus dinámicas, ¿no? Porque entonces estamos viendo, y creo que es muy claro en el texto de Oscar Luis, ¿no? Los hijos de Sánchez, que analiza a estas familias, ¿no? En la comunidad de Tepito, y habla precisamente de las frustraciones que tiene el varón, que no es que se justifiquen, pero sí nos llevan a comprender el origen de la educación machista, patriarcal para la resolución de conflictos, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Que no es atender cuando ya está la problemática, sino la parte de la prevención, y la prevención tiene que ver con elementos estructurales de acceso a una serie de derechos que tienen las mujeres, ¿no? ¿Cómo pueden prevenir y normalizar algún tipo de violencia? Prevención ay, ¿cómo se dice? De la normalización. Híjole, medios de comunicación, ¿no? Porque cada vez vemos precisamente todo el tema mediático de relaciones de pareja bonitas, lo que le llaman en medios de comunicación los flick chicks, ¿no? Como esta reiterada presentación del amor romántico y demás, que lamentablemente nos atraviesa a personas heterosexuales y a personas homosexuales, ¿no? Yo viví una relación violenta en mi pareja homosexual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está en una construcción social el uso de la violencia, ¿no? ¿Qué cambios se necesitan para que los estudiantes se acerquen a mecanismos o servicios de ayuda que nos brinda la facultad? Pues muchas veces no acceden a estos por voluntad propia. Híjole, en esta parte de los mecanismos, ahí es lo que planteamos con el acceso, la accesibilidad de los servicios tiene que ver con los recursos que tenga la persona, los recursos que también tiene el servicio para poder acceder al mismo, porque lamentablemente en el nuestro, como es virtual, pues vemos que no muchas personas pueden, porque hay quienes vivían situaciones complicadas y no podían acceder tanto por los horarios como precisamente por internet, porque vivían en comunidades indígenas, porque se nos han acercado personas de Chiapas, hemos tenido personas de Oaxaca, hemos tenido personas de Chile, Argentina, también incluso Venezuela, ¿no? El Salvador también nos tocó. Entonces fueron experiencias muy interesantes, ¿no? Al tipo de solución ante la violencia, que tiene que ver con qué recursos tienen las personas que han vivido este tipo de situaciones. Por un lado, evitar que pase eso. Dos, la resolución del conflicto que tendría que ver ya sea como el salir de la relación, ¿no? Que es muy parecida a escapar, pero en la resolución tiene que ver con algo muy significativo, como por ejemplo, por un lado decía, me dolió mucho el divorcio. Ya me había cansado de esa figura tan fuerte que proyectaba mi ex esposo, una y otra mujer. Por un lado, evita estar en contacto con él a través del divorcio. Segundo, una vez recé porque mi marido muriera, era tanto el dolor que me había causado que un día en una borrachera de él fue atropellado por un camión. De forma secreta agradecí mucho a Diosito porque estoy segura de estar vivo él todavía, yo ya estaría muerta. ¿Se dan cuenta? O sea, lamentablemente esta resolución tuvo que haber sido por un factor externo que de alguna manera le ayudó a ella para salir de ahí, ¿no? Y hay varios casos así de básicamente de resolución del conflicto porque o a él lo metieron a la cárcel, falleció o precisamente pues está recluido en un hospital psiquiátrico porque también hay casos ahí de salud mental que vivían estos hombres. 34 años de mi vida se me fueron por evitar sus golpes de los 49 que tengo y me casé a los 15 años, ¿no? O sea, incluso las bodas infantiles.
Entonces, vemos precisamente que en la parte de trastorno de estrés postraumático, que tiene que ver con estos esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan este recuerdo del trauma, pues se hace muy frecuente, así como la sensación de restricción de la vida afectiva, ¿no? Esta incapacidad de tener sentimientos de amor. Ya por conclusión, y perdón, ahí dice resultados, tiene que ser conclusiones. Primero que la teoría sistémica, bueno, la terapia sistémica, el problema que tiene es de que está digamos, tiene un tiene un horror, es un horror y es un error de origen que se basa mucho en los principios, los valores familiares de los años 40 y 50 del Estados Unidos, ¿no? De mitades del siglo XX. ¿No? Y eso ha quedado rezagada, ha hecho que se quede rezagado con cambios políticos en políticas públicas, la incorporación de la misma terapia familiar a una política pública, porque lamentablemente solamente ingresa debido a las propuestas que hace la UNAM por parte de las residencias, o sea, los posgrados, pero eso no te hace partícipe de política pública. La aplicación de la cibernética, que es una teoría que habla precisamente que la información fluye de una manera horizontal en todos los integrantes, entonces eso se vuelve un problema porque cuando se les educa a estos terapeutas sistémicos desde una idea cibernética, entonces elimina la posibilidad de considerar que existen jerarquías, porque para ellos la comunicación fluye y es horizontal, es equilibrada, es compartida y además va en espiral. ¿No? Y eso se vuelve un severo problema para poder detectar las violencias, ¿no? Y evidentemente reconoce autoras feministas que critican la falta de la teoría del sistema sexogénero, porque si bien se basan en la teoría general de los sistemas, no retoman el sistema sexogénero para abordar la responsabilidad legal y moral, es decir, poner en el tema de discusión, ¿no? Estas experiencias de violencia. Por mi parte, pues sería todo. Ay, muchísimas gracias. Ahí dejo mis contactos y dejo de compartir. No sé si esté yo en tiempo, termine en tiempo. Sí, estás Porque en tiempo y no sé si leíste todas las preguntas porque normalmente se leen hasta el final, pero vi que, perdón, que tomaste algunas y las fuiste contestando. No sí, sé si llegaste a las últimas. sí, hay una. Dice, disculpe, ¿cómo considera que la terapia sistémica contribuye a abordar la violencia familiar desde una perspectiva social? Híjole, al menos en México, lamentablemente, no hay investigación que revele el interés de tomarlo desde teorías críticas, ¿no? Si bien incorporan algunas perspectivas de género, a mi lectura son de alguna manera, son lecturas muy básicas, son lecturas que a veces se quedan achicadas. Por ejemplo, hay un texto que se llama Enneagramas en terapia de pareja, que es de un autor chileno que vive aquí en México desde hace mucho tiempo, Javier Vicencio, y lamentablemente para comparar, ¿no? Y poner como en tela de juicio de que miren, también hay mujeres que violentan, documenta un caso de una mujer de un extracto socioeconómico muy alto y que violenta a su pareja, pero tenía toda la intención de mostrar, como que dar la contracara y que visibilizar, miren, ellas también violentan. Lamentablemente, esa era la lectura que se daba dentro de ese capítulo de ese libro. Otro, y es de mi profesora, ¿no? Luz de Lourdes Seguiluz, donde trajeron un capítulo con un señor que se llama Giorgio Nardone, y este señor lo que decía ante relaciones de violencia, que prescribiéramos o sea, invitaba a la prescripción de que la mujer dijera, a mí me excita que tú me sigas insultando, insúltame, con la idea de que eso iba a ser algo novedoso para el señor este violento, y entonces lo iba a hacer retraerse de su violencia. Entonces, cuando uno tiene estas lecturas y que son personas que representan la terapia familiar en México, pues lo que te hace es correr a un monte, después regresar con una reflexión y decir, bueno, hacernos cargo de este tipo de documentos. Entonces, precisamente una de mis tutoras del doctorado, la doctora María Bermúdez Pérez, ella está en la Universidad de Georgia. Hemos trabajado mucho para poder traer, y ahora sí que visible y acompañado por parte de la UNAM y la Universidad de Georgia, pues una serie de reflexiones que van más allá de autores
anacrónicos del área de la terapia familiar, ¿no? Entonces, como tener ese tipo de cuidados, ¿no? Entonces, bueno, nos falta mucho para integrar realmente este tipo de estudios para que la terapia familiar sistémica realmente tenga una perspectiva social y crítica, ¿no? Y que dejen de acercarse ¿cómo se llama? Autores anacrónicos. ¿Tienes alguna página donde podamos seguir informándonos de este tema? Les puedo compartir que en la UNAM precisamente tenemos, voy, para que ustedes pueden encontrar, me apareció otra cosa. Si googlean, comparto pantalla, básico, aquí está. Sí. Pueden poner Colectivo de Estudios de Género UNAM. Aquí tenemos cómo se generó el colectivo, nuestras investigaciones, algunas de ellas, ¿no? Que básicamente pudieran verlas más en publicaciones, algunos temas relevantes que se han hecho dentro de la UNAM, ¿no? De igualdad de género, las convocatorias, que son algunos cursos que hemos estado programando a nivel de posgrado, ¿no? Con algunas personas, sobre todo también psicólogos y psicólogas para que tengan un documento para que se entrenen y que no les cueste realmente nada. O sea, ya nada más sería que se organizaran para estar presentes en las capacitaciones, ¿no? Entonces, ahí pueden encontrar varias cosas. Tenemos infografías, tenemos clases libres. Entonces, bueno, yo creo que es un recurso adicional que pudieran tener. No sé si haya unas preguntas. ¿Podrías repetir tu dirección electrónica? Es que la diapositiva pasó muy rápido. Sí, bueno, a ver. Con ir aquí del colectivo Estudios de Género, van a poder encontrar hasta abajo colectivo.género.unam.mx. Entonces ahí pueden mandarnos un correo, tienen alguna duda, quieren acceder al servicio. Acá tenemos también el servicio de la clínica familiar, que ha explicado de una manera como más amplia. Y bueno, no sé si haya más preguntas. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta extra para el profesor, le agradecemos muchísimo con un aplauso virtual, ¿no? Y esperamos pues contar con también sus participaciones en otras pláticas, en otras ponencias más adelante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Espero luego estemos más en contacto. Cuídense mucho. Gracias, hasta pronto. Bye bye.